Ahí está. Bien. Tenemos que llegar a las 6:30 del salón, les decía. Bueno, yo quiero aclarar de entrada que no me estoy proponiendo en esta conferencia la conformación de ninguna agrupación política, tampoco estoy buscando postular a nadie a ninguna candidatura. Creo que nos debemos un análisis de la situación. Tengo mis conclusiones y esa es la finalidad de esta convocatoria. Todos saben que he militado más de medio siglo en el peronismo del 3 de febrero. Este año cumplo 50 años con la cultura, desde aquel día en que el entonces diputado provincial Jorge Manga me propuso como director de cultura del 3 de febrero y el intendente Heredia me designó a la función. Tengo el honor de haber integrado el departamento ejecutivo de los 3 intendentes peronistas del 3 de febrero, de Roberto Heredia, que se inauguró la democracia el 3 de febrero, de Hugo Curto, que es el ciudadano que más tiempo gobernó 3 de febrero, y de Jorge Manga, que fue el primer intendente peronista de la nueva democracia. Además, he sido fomentista, integré cooperadoras, cooperativas, presidí consorcios vecinales, fundé la Sociedad de Escritores del 3 de febrero, integré comisiones directivas de bibliotecas populares, soy autor de una docena de libros, en algunos de los cuales refiero mi preocupación por el progreso y la honestidad en el manejo de los fondos públicos. Porque la política para nosotros no es un fin, sino un medio para poder servir a nuestros vecinos. De esa forma entendemos el poder, precisamente para poder realizar, construir y progresar. Pero que quede claro, esta conferencia no va en contra de nadie. Aquí no hay cuestionamientos personales ni particulares, sino análisis político desde el pensamiento crítico. No criticamos personas, criticamos gestiones y resultados. Ni siquiera esperen una andanada de insultos hacia los liberales. Soy parte de este pueblo que fue el más perjudicado cada vez que se conculcó la democracia liberal. Los lingüistas dicen que libertad es un sustantivo abstracto. Conozco pocas cosas menos abstractas y más sustantivas que la libertad, que fue y es, según nuestro mismísimo himno nacional, nuestro grito sagrado. Nuestro grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hemos luchado por ella. Hemos sido censurados y cesanteados, encarcelados, fusilados y desaparecidos por la ausencia de libertad. Y ese símbolo no se lo vamos a regalar a nadie, aunque venga disfrazado de topo. Liberal era San Martín. Me refiero a José Francisco, no a Juan José, que lo he buscado en mi colección de Villiquen y en el Paca Paca y no lo encuentro. Era un liberal que luchó contra la tiranía de la corona. La lucha patriótica de mayo de 1810, las batallas por la independencia, la de quienes lucharon en la guerra del Paraná, la de los caudillos, que como dice Arturo Caureche, eran el sindicato del gaucho, y la lucha del padre de nuestras letras, José Hernández, y las voces de Alberti, de Belgrano y Artigas fueron contra toda forma de tiranía y a favor de la libertad. No nos vamos a dejar robar la palabra libertad. Los peones en alpargatas, que mezclados con las nuevas corrientes inmigratorias reclamaron democracia y condiciones dignas de vida y de trabajo, detrás de don Hipólito Yrigoyen, padre de nuestra democracia, blandían ideales liberales y libertarios en busca de la libertad y de la justicia. Pero ojo, también se autoproclamaron libertarios los golpistas de junio del 55, que bombardearon a nuestro pueblo a cielo abierto y fusilaron obreros y militares. Ellos se decían libertarios o libertadores, y hubo otros libertarios, los heroicos anarquistas, a los que rendimos nuestro respeto por la honestidad y la dignidad de sus luchas. Por eso soy de los que no relegará su membresía. He militado desde 1972 por la libertad y la justicia, y antes que yo lo hicieron mis padres. No piense que vamos a caer en el error de condenar en conjunto a los liberales, ni a nadie.
No condenamos a la democracia, ni condenamos en bloque al liberalismo. Lo que condenamos es que la democracia de hoy no sea enteramente democrática, ni representativa, ni republicana, ni federal. Fue una sorpresa desagradable ver que un presidente asumiera sus funciones de espaldas al Congreso. La democracia es representativa porque el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y si aquel que fue elegido para ejercer la presidencia inicia su mandato de espaldas al Congreso, anuncia que su gobierno desdeña la representatividad que proclama nuestra Constitución. La democracia es republicana cuando el pudor republicano garantiza la comprensión y el buen trato con los representantes del pueblo, sean universitarios, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, sindicalistas, empresarios o jubilados. Las provincias son fundadoras de la nación. Las provincias estuvieron desde antes que la nación se organizara jurídicamente, y un gobierno que condiciona la relación con las provincias a que los legisladores de estas les sean fieles solo a él, autocráticamente, y no a la nación, tampoco es un gobierno federal. Las democracias nacieron como oposición a las monarquías absolutas, y si un gobernante electo utiliza su sillón presidencial como si fuera un trono e insulta a sus gobernados y ordena reprimirles si se quejan, este gobernante está más cerca de un monarca absolutista y tirano que de un presidente democrático. El ensayista italiano Andrea Colamedici acaba de publicar un libro, todavía no está en las librerías, que se llama Hipnocracia, que aborda cuestiones políticas, sociales y filosóficas del nuevo tiempo. Y ese título me sugirió pensar en que pareciera que los argentinos estamos hipnotizados, nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas del común, la clase dirigente y el mismísimo gobierno que viene errando en sus políticas desde el primer día en que asumió. A mí me hubiera gustado que esta conferencia la diera un dirigente con mayor trayectoria que yo, con mayor membresía que yo, pero no veo que se haga, y por eso la convoqué. Una democracia es cuestionable cuando sus fuerzas armadas descuidan sus fronteras, a través de ella se vacía el país de su riqueza animal, mineral, vegetal y de su producción interna, y por esas mismas descuidadas fronteras ingresan el contrabando y el narcotráfico que descerebra generaciones enteras, transformándolas en narcodependientes o en delincuentes que salen a robar o asesinar para poder comprar más. Eso lo sabemos todos. Pareciera que las fuerzas de seguridad no lo saben. Pero atención, que los policías y los gendarmes que reprimen lo hacen obedeciendo órdenes del poder político. Y esto que estoy denunciando no empezó hace un año, ni 5, ni 10. Empezó hace mucho. Y hay minorías que siguen tratando a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras fuerzas de seguridad como si hubiesen tenido alguna responsabilidad en el genocidio de la última dictadura, cuando la mayor parte de la oficialidad ha nacido y crecido en democracia. Pero aquí estamos. Y me parece que para terminar con eso, debemos darnos mecanismos de unidad política, incluso por fuera de los partidos, si estos no escuchan o no convocan, o ya tienen resuelto qué hacer y no les importa nuestras conclusiones. Creo que hay que hacer algo más de lo que se está haciendo y llamar a la reflexión a quienes tienen responsabilidades históricas e institucionales. Es frecuente cruzarnos con hermanos nuestros que duermen en las veredas, en los cajeros electrónicos o en las mismísimas puertas de las oficinas públicas. Un renombrado médico que se ocupó del tema el doctor Pedro Cano,
Decía hace unos años que en la ciudad de Buenos Aires había una persona en situación de calle cada 2.500 personas. Y esto se repite en las grandes ciudades de nuestro país. Este número proyectado nos podría indicar que hay 20.000 personas en ese estado. Sabemos que hay muchos más. Pero ¿cómo deberían hacer 2.500 ciudadanos para ponerse de acuerdo y ayudar prescindiendo del Estado? Sería imposible. Para eso están el Estado, las organizaciones libres del pueblo, las entidades intermedias, y pese a ello estamos padeciendo un gobierno que nos dice que vino a destruir el Estado. Incluso una ex canciller dijo no hace mucho que el gobierno no realizaría más obras públicas porque el gobierno era enemigo de la obra pública. Y si los vecinos querían arreglar un pavimento o una alcantarilla, tendrían que reunirse, hacer una colecta y solucionarlo ellos. No entiendo a este liberalismo que se olvida que en todos los tiempos gobernantes liberales se obstinaron en construir redes de rutas, hospitales, escuelas y caminos. La avenida General Paz fue construida en plena década infame, una obra extraordinaria en ese momento, y gobernaban los liberales. Las generaciones de 1837, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, todo lo que venía del Salón de Sastre y demás, y la de 1880, la generación del 80, esas dos generaciones, fueron fervientes defensoras del progreso. Podemos criticar seguramente la sumisión económica y política a Inglaterra y la sumisión cultural a Francia, y somos de los que cuestionamos y repudiamos el genocidio de la Triple Alianza, a la que prohombres del liberalismo han criticado. Pero nadie podrá negarles el afán de progreso, como tampoco se lo podríamos negar al radicalismo ni por supuesto al peronismo. Pero resulta que un día nos amanecimos con que todo lo hecho en los últimos 120 años estuvo mal. Y eso es muy dañino, porque la presidencia y la vicepresidencia y sus ministros y todos los hombres y mujeres del Estado son creadores de sentido, como lo son los docentes, los periodistas y los dirigentes. Instalar una idea de que todo estaba mal y que la culpa es de toda la clase dirigente de hace 120 años es verdaderamente descabellado y crea un sentido negativo de la historia. Miren, tal es el sentido falso que crean, que hace unos meses en la municipalidad del 3 de febrero el Estado municipal homenajeó a los intendentes de la democracia, y fueron Dátoli y Mangas, porque bueno, Heredia ya había muerto y justo no tenía problemas de salud y no pudo. Y en ese acto, al cederle la palabra al intendente Dátoli, que fue el primer intendente de la nueva democracia, el 3 de febrero, intendente radical, el intendente Dátoli dijo: lo primero que quiero hacer es repudiar al presidente Milei por haber dicho que Alfonsín era golpista. Y el intendente Valenzuela le dijo: bueno, eso es lo que piensa usted, hay muchos que a lo mejor piensan. Ese es el sentido que se crea desde las mismísimas estructuras de poder. 3 de febrero fue creado en 1959 durante el gobierno de Arturo Frondizi, por una ley presentada por el diputado Alfredo Longo, que pertenecía a ese partido que después se transformó en el Movimiento de Integración y Desarrollo, y en nuestro distrito, el desarrollismo, fue representado durante muchos años por un dirigente de apellido Trovino, a quien traté política y afectivamente. Hoy se encuentra entre nosotros su hijo Fernando, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, Fernando. Por allá está Pichi Génova,
expresidente de la Unión Cívica Radical. Quiero agradecerle a todos los amigos, los compañeros del trabajo, que no son peronistas y han venido igual, porque necesitamos oírnos entre nosotros y compartir ideas o no, pero sí tenemos que emprender un nuevo tiempo, que yo creo que lo tenemos que emprender todos juntos. Cuando 3 de febrero se creó era una suerte de edad semi-rural, con miles de calles de tierra y grandes zonas sin cloacas, gas natural ni agua corriente. Y 3 de febrero fue transformado al punto de llegar a estar en 2015 entre los principales distritos del Gran Buenos Aires. Y todo eso se lo debemos a muchos de aquellos gobiernos que gobernaron pensando en el progreso y en el bienestar de sus vecinos. Hoy no se habla de progreso. No hay buenas noticias para los vecinos del 3 de febrero. Por el contrario, hay muchas malas noticias. Se ha decretado la cancelación de las obras públicas. El cartoneo político ha llevado a gobernantes y a algunos opositores a sacar lo peor de sí para tirárselo al otro ante la mirada atónita de nosotros, los vecinos. Cada día hay más personas cartoneando en los tachos de basura para sobrevivir y simultáneamente, día a día, la calidad institucional se deteriora por el cartoneo político de los funcionarios. Pareciera que la dirigencia solo atina a sacar lo peor de sí, la basura interior, para arrojársela al adversario. Por eso caractericé y caracterizo a esta época como de apagón histórico. Respecto de la inseguridad, se calcula que desde la inauguración de nuestra democracia hay más de 100.000 personas muertas por causa de la inseguridad. Personas comunes, personas de familia, jóvenes, adolescentes, estudiantes, jubilados, policías, comerciantes, empresarios y desocupados. El crimen avanza y se organiza cada día más. Mientras tanto, un intendente pasea por el mundo y nos enseña la mejor manera de hacer un bizcochuelo. Creo que tenemos que terminar con eso. Creo que deberíamos proponer un proyecto político que piense en el 3 de febrero de 2050 sin dejar de pensar en el distrito de hoy. 3 de febrero necesita gobernantes serios que conozcan el distrito, que tengan experiencia en la gestión pública, sea estatal, intermedia o particular. Dichoso aquel o aquella a quienes no les ha ocurrido nunca un hecho de inseguridad. No pido que levanten la mano los que han sufrido un hecho de inseguridad, porque va a ser muy triste la estadística. Y dichosos los que no han tenido que padecer casos de drogadependencia en sus familias. Pero cuídense, porque son 2 plagas que están entre nosotros y los que cobran por defendernos de ellas vienen haciéndolo pésimamente. Políticamente hablando, debemos desterrar el extremismo negacionista. Hay quienes niegan que durante la última dictadura se cometió un genocidio. Hay quienes desprecian la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Muchos de nosotros somos padres o madres y sabemos qué haríamos por nuestros hijos en cualquier circunstancia. En lo referido al tema de los derechos humanos, muchos políticos y otros creadores de sentido se limitan a discutir un número como si esa discusión resolviera algo, mientras que en la sociedad está instalada la idea de que el tema solo ha servido para que algunos y algunas se enriquezcan, y mientras tanto los muertos permanecen muertos. Yo, entre Videla y un desaparecido, estoy con el desaparecido. A los viejos militantes políticos, vecinales o sociales, cargados de semillas, muchos con reconocida experiencia, se nos deja de lado. Nadie nos convoca.
suponiendo que los que deben hacerse cargo de la gestión del Estado son precisamente los que no tienen ninguna experiencia. ¿Hay algo más loco que eso? Miren, se los digo por experiencia. Cuando uno llega a una función, debe hacerlo con un plan y un equipo. Y ese plan o proyecto debe estar en sintonía con los planes generales. Acá hay sillas, ahí hay personas paradas. Acá hay sillas adelante. En primera fila se paga igual, así que no es nada. Se critica la mirada retrospectiva. Dicen que no hay que hablar más de los años 70. Yo soy un hombre de esa generación y entiendo el fastidio de muchos cuando el pasado se observa sectariamente. Como hombre de aquella década, yo quisiera rememorar algunos gestos. Yo recuerdo que a su llegada, el 17 de noviembre del año 72, el general Perón se instaló en cuanto llegó en el Hotel Internacional de Ezeiza. Y de inmediato la dictadura de Anuce apostó sus ametralladoras contra la entrada del hotel para amedrentarlo. El doctor Arturo Frondizi, que había sido presidente, que había estado preso en los tiempos del gobierno de Perón y que había sido presidente y que había traicionado un convenio que había hecho con Perón, estaba ahí presente, se arrimó al general y le dijo: general, si hay algún problema, quiero que sepa que estoy armado. Y Perón le dijo: yo también. Y salieron los dos ministros. ¿Qué quiere decir? Que la dictadura, de haber disparado sus armas, habría matado a dos expresidentes. 3 días después, el 20 de noviembre, el general Perón convocó a todos los partidos políticos en un restaurante de Vicente López llamado Nino. Y allí concurrieron todos y allí propuso un gobierno de unidad nacional, que todos participen con sus ideas en el gobierno. Y ese día quedó con Balbín, en que al otro día Balbín fuera a visitarlo a Gaspar Campos. Y Balbín fue, pero no pudo entrar, porque estaba con todos nosotros haciendo lío, y había custodia. Entonces tuvo que dar toda una vuelta, saltar una tapia para ver a Perón. Aquel Balbín que había estado detenido en tiempo de Perón, saltó una tapia para verlo a Perón. Yo no me quiero olvidar de eso que forma parte de los 70. A fines de 1973, en la última semana del año, Perón reunió a medio centenar de deportistas, periodistas, políticos y artistas, creo que fue en la quinta presidencial. Perón ya había asumido el 12 de octubre como presidente. Y entre esos invitados estaba el querido maestro Osvaldo Pugliese, que también había estado detenido durante los gobiernos del general. Y cuando el general llegó ante Pugliese, le extendió la mano y le dijo: gracias por perdonar, maestro. Y Pugliese le dijo: eso quedó en el pasado, general. Discúlpeme. A mí me emocionan esos gestos de Perón, de Balbín, de Frondizi, de Pugliese. No eran viejos pelotudos, no eran viejos gagá, viejos estúpidos que no entendían que había que hacer la revolución por las armas. Ellos se habían dado cuenta que había que ganar la paz y construir la Argentina potencia. Lo dice Pino Solanas en una película. Él quería construir la Argentina potencia y nosotros le íbamos a hablar, ingenuos nosotros, dice Pino, le íbamos a hablar de socialismo nacional. Yo rememoro esos 70 y hoy los necesitamos, esa unidad, eso de dejar de lado las pequeñas minucias. Esa foto de Perón y Balbín me marca el sendero. Y esa foto se renovó en 1983, cuando el doctor Raúl Alfonsín invitó a su asunción como presidente a la señora Isabel Perón
y fue la que hizo la bandera en el recinto el día que Alfonsín juró como presidente. Esos dos gestos no los quiero olvidar. Sé que hay muchas críticas que le hemos hecho a Alfonsín, a Balbín, los peronistas hemos criticado a diestra y siniestra, y los radicales también. Y ya conocemos todos lo que pensamos de todos. Ya nos hemos dicho todo en lo que no coincidimos. Creemos que ha llegado la hora de empezar a trabajar en lo que sí coincidimos. Es más, Coco, Alfonsín sacó una reparación histórica para Isabel Perón. Sí, señor. Al año siguiente sacó una ley, mandó al Congreso una ley de reparación histórica para Isabel Perón. Por eso Isabel pudo volver cuando asumió Menem, que también la invitó a su asunción. Y después de 2003, el juez Ollarvide, en el 2009, 2010, 2011, sacó un decreto, una investigación que fue rechazada por la justicia española, pero eso forma parte de otro discurso. La municipalidad del 3 de febrero, analicemos qué es lo que nos ocurre aquí en casa. La municipalidad del 3 de febrero tiene 70.000 millones de pesos de presupuesto y más de 4.000 empleados municipales repartidos entre unos 2.000 empleados permanentes y unos 2.000 temporarios, contratados con monotributistas. 4.000 empleados, aún teniendo privatizados gran parte de los servicios. El organigrama municipal publicado nos dice que la municipalidad tiene, además de una jefatura de gabinete, 8 secretarías, 19 subsecretarías, más de 50 direcciones, una dirección general y además los juzgados de falta. Pero el personal municipal es de los peor pagados en toda la provincia de Buenos Aires. Hace más de un mes, una compañera de la planta permanente de la municipalidad, con 22 años de antigüedad y título secundario y universitario, renunció a su empleo porque cobraba 318.000 pesos por mes por trabajar 30 horas semanales, teniendo en cuenta que de esos 318.000 pesos, 100.000 le correspondían por antigüedad y título universitario. El sueldo de ella era de 218.000 pesos, en una municipalidad en la que algunos cobran 2 millones o más como monotributistas, pero siendo amigos del intendente. Me pregunto por qué el sindicato tolera esas asimetrías. Por otro lado, se dice que el liberalismo libertario tiene contratados a centenares de trolls y que paga fortunas en conceptos de propaganda y publicidad subterránea. El 3 de febrero a los gobiernos anteriores al actual les quedaron algunas cosas por hacer. Una de ellas fue la referida a la vivienda. Hay, por ejemplo, un barrio que está a orillas del arroyo Morón, donde la basura, el estiércol y los animales muertos hacen el sitio irrespirable. Otro tema que no se pudo solucionar es el de la zona basural que está sobre la avenida Márquez, entre 3 de febrero, Hurlingham y Morón. Otro tema que de manera inmediata hay que solucionar es el de las personas en situación de calle y el de los desocupados o subocupados. Me refiero a los cartoneros que cada noche recorren nuestras calles. Tampoco se aborda en serio la situación de la tercera edad. Miren, el Estado municipal tiene jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de oficio, una universidad donde se ofrecen carreras de grado, licenciatura, diplomatura y hasta posgrado y doctorado. Pero cuando te jubilás, nadie se ocupa de vos. ¿Por qué? ¿Cuál es el 3 de febrero la política municipal respecto de la tercera edad? No me digan que los llevan de paseo y que les organizan campeonatos de truco, bochas o fútbol. Díganme qué hacen respecto a la salud, a la prevención, al amparo de las personas
que necesitan esa protección, esas personas que tienen más de 70 años. La municipalidad de 3 de febrero al respecto no hace nada, absolutamente nada. En 3 de febrero en el Gran Buenos Aires vivimos desde hace años 2 flagelos, 2 epidemias que ya son septicemia, la inseguridad y la drogadicción. ¿Cuántas alcaldías se construyeron para detener a los que distribuyen y venden drogas? 0, ninguna. ¿Cuántos hospitales se construyeron para ocuparse de atender específicamente las consecuencias de las adicciones? 0, ninguna. Y no hablo del abandono en el que ha caído lo educativo, cultural, porque tendríamos para otra conferencia. Por otro lado, entre los servicios, entre otros servicios, la Municipalidad del 3 de febrero tenía una sede para la Subsecretaría de Trabajo sobre la calle Alverde. El actual gobierno la cerró. Tenía una sede para idioma. El actual gobierno la cerró. Tenía una casa para la justicia. El actual gobierno la cerró. Y planea vender alguna de esas sedes. Se proyecta construir 3 torres en el playón municipal, 2 torres en el espacio que actualmente ocupa el supermercado Easy, en lo que era la Casa de la Cultura, y nosotros durante mi gestión habíamos destinado a la construcción de un polo cultural para instalar allí la Escuela de Música, el Capacit y a los elencos estables de la municipalidad. Se ha construido una playa de estacionamiento y también se piensa vender esa parcela. Y entre el desenfreno inmobiliario del gobierno municipal, como si lo único que necesitáramos los vecinos del 3 de febrero es construir edificios y edificios. En ese desenfreno, el gobierno municipal, acompañado por sus concejales, propone liquidar tierras en el Palomar, en Alto de Podestá, y circula un anteproyecto para vender tierra del CEDEN 1, porque dicen que en Caseros con el CEDEN 2 alcanza y sobra. ¿Cuáles son los proyectos para que el 3 de febrero vuelva a ser un potente polo industrial como alguna vez lo fue? Entre José Ingeniero, Ciudadela Norte y Ciudadela Sur, tenemos un cementerio de hormigón donde podrían instalarse industrias de las nuevas tecnologías o desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué la construcción se promueve en Casero Centro o en Ciudad Jardín y no en cercanías de la General Paz y de la autopista 25 de Mayo? Es allí donde se debería proponer el desarrollo inmobiliario. Gran parte de esas históricas localidades llevan el peso de ser vecina del complejo Padre Carlos Mujica, altamente desprestigiado. Pues bien, hay que proyectar un cambio total en esa zona para potenciarla. Hay que pensar en esos vecinos y no solamente encogerse de hombros. Ciudadela Sur es una meseta aplanada entre 2 cordilleras. Es esto, Ciudadela Sur, lo del medio. Acá está Capital y acá está Ramos Mejía. ¿Y por qué hemos condenado a Ciudadela Sur teniendo límite con Capital Federal, estando sobre la avenida Rivadavia, a hacer ese barrio y no desarrollarlo como quieren desarrollarlo, como ya se empezó hace unos cuantos años a desarrollar Casero Centro? Hay que promover el desarrollo inmobiliario, pero no en Casero ni en Ciudad Jardín. Ciudades atosigadas de tránsito, basura y aire enrarecido. Hace unos años pregunté por los subterráneos del Gran Buenos Aires. No se rían. Yo lo pregunté. ¿Para cuándo? Mi propuesta provocó algunas humoradas, pero no tengo noticia de que el tema se haya analizado. ¿Por qué no se comienza a pensar en el subterráneo del Gran Buenos Aires? Que una Churruca con Constitución, San Isidro con las otras redes de subterráneos. ¿Por qué no animarse a proyectar
al 3 de febrero que queremos para 2050. Reitero, 3 de febrero necesita gobernantes serios, preocupados, en serio por el progreso. Necesita funcionarios honestos que piensen en los demás y no en ellos mismos. Funcionarios que piensen en las próximas décadas y no solo en las próximas elecciones. Cuentan que cuando en los años 70 el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, le preguntó a Zhou Enlai, primer ministro chino, qué opinaba acerca de la Revolución Francesa de 1789, el chino le dijo que había pasado poco tiempo para sacar conclusiones. Hablo de perspectiva. Tenemos que pensar con perspectiva, no gobernar para hoy o para las elecciones de dentro de 2 años o dentro de 4 años. Hay que tener perspectiva histórica. El gobierno que asumió en 2015, el 3 de febrero, tuvo muchísimo poder. No solo porque su partido había ganado ese año la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la presidencia de la nación, sino porque además, el 3 de febrero, unos cuantos concejales que se habían postulado como peronistas le dieron su apoyo incondicional al PRO. Yo lo sé porque los entrevisté y me lo dijeron en la cara, que estaban trabajando para Valenzuela. En esos años, además, en el país entraron 45.000 millones de dólares de un empréstito con el Fondo Monetario Internacional y un préstamo a 100 años. Y en esa época se produjeron los tarifazos que llevaron la luz y el gas de 300 o 500 pesos a 4 o 5 mil. Bien, con todo ese poder político y económico, ¿qué obra hizo el actual gobierno municipal? Cero, ninguna. ¿Cuántos túneles? Cero, ninguno. ¿Cuántas escuelas? Cero, ninguna. ¿Cuántos jardines de infantes? Cero, ninguno. ¿Cuántas unidades sanitarias? Cero, ninguna. ¿Cuántos planes de vivienda? Ninguno. No hicieron absolutamente nada. Y tenían todo el poder. Y tenían 45.000 millones de dólares que entraron del Fondo Monetario Internacional y el apoyo de media docena de concejales traidores al peronismo. Y no hicieron nada. Y después de eso tampoco hicieron nada. Engrosaron su cuenta bancaria, eso sí. Y en ese marco, los partidos tradicionales siguen yendo de derrota en derrota y vemos que no se convoca a la ciudadanía y que estamos inmersos en una interna feroz. Vuelvo al comienzo de mi exposición y reitero que pareciera que estamos viviendo una hipnocracia y estamos todos hipnotizados. Y cuando pregunto a la dirigencia sobre esto, me responden con videitos que muestran a los concejales repartiendo comunicados y hablando con vecinos. Pero ¿por qué no se convoca a la vecindad? ¿Por qué no se amplían los equipos de trabajo? ¿Por qué no somos de la agrupación? Porque no somos de la agrupación oficialista. No nos convocan. Porque no hemos aplaudido la alianza entre Macri y algunos sectores autoproclamados peronistas. Piensan seguir sectarizándose cada vez más. Pregunto si hay algún concejal en actividad que levante la mano. Pregunto si hay algún integrante del Consejo del Partido Justicialista que levante la mano. Nunca vienen a nuestras convocatorias y han sido invitados. Fede Corral, gracias por estar, hermano. Gracias por estar. Vos estás siempre. Una voz calificada del peronismo del 3 de febrero me dijo en un acto de despedida del año en la zona de San Peña que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires era un traidor, un reverendo HDP y un arrastrado. No dijo HDP, dijo otra cosa. Y yo creo que no es así como se construye una victoria. Otros me dicen que el actual gobernador es marxista comunista, pero yo no lo he visto proponer la creación del Soviet de González Catán
ni de Churruca, ni de Caseros, ni de iniciar la reforma agraria de algún lado. En la actualidad los partidos políticos no promueven el pensamiento crítico, no promueven la organización ciudadana, vamos de rosca en rosca, y eso hace que terminemos todos enroscados. Tano, acá adelante tenés asiento. ¿Dónde funciona? Si alguien lo sabe, les pido que me lo diga. ¿Dónde funciona el centro donde se esté estudiando al 3 de febrero de 2050? Donde se esté proyectando las necesidades de la comunidad, la inserción del 3 de febrero en el panorama provincial, nacional e internacional. ¿Dónde funciona? No lo sé. ¿Cuánto se invierte en esos estudios? No lo sé. A mí me convocó el gobierno de Jorge Mangas después de haber leído mi proyecto sobre la descentralización municipal en 1987. Cuando el intendente Curto, creo que por allá está Pocho Chávez, y sabe que no estoy mintiendo, me pidió hacerme cargo de la Dirección de Cultura, yo ya tenía un plan mensurado en trimestres para realizar esa gestión. Y cuando Curto me pidió ese plan, lo fui a ver a Chávez, porque yo tenía el plan, pero había una directora, la compañera Mirna Silvera, y no me parecía ético presentar un proyecto habiendo una directora. Y Chávez me dijo, mirá, si Curto te lo pidió, hacelo. Y yo lo hice, pero no lo presenté, hasta que fui designado director de cultura. Hablo de que hay que planificar, hay que salir hay que entrar al área chica, muchachos, chicas, hay que entrar al área chica, hay que armar los cuadritos, los que tengan vocación por la organización del tránsito, los que tengan vocación por la organización de verde, de la ecología, los que tengan vocación por la medicina, por la obra pública, hay que empezar a hacer proyectos, hay que empezar a reunirse en ese sentido, a reunirse de manera transversal, varones, mujeres, jóvenes, viejos, peronistas, radicales, intransigentes, socialistas, comunistas, todos, todas trabajando por un 3 de febrero mejor. En la ciudad de Buenos Aires, durante varias elecciones, el candidato fue un kirchnerista de pura cepa, el doctor Firmus, ¿no recuerdo? Candidato en la ciudad de Buenos Aires. Pero el hombre fue yendo de derrota en derrota, hasta que finalmente las autoridades del oficialismo peronista postularon al radical Leandro Santoro, que hoy se presenta con muchas posibilidades. Pero el 3 de febrero la idea es seguir cayendo de repudio en repudio de parte de la comunidad. Tendrán que seguir el ejemplo claro de Cristina Fernández, que cuando supo que el electorado mayoritariamente ya le sería esquivo, propuso a otro. Pero acá no se hace eso. Necesitamos implementar planes de viviendas para las miles de familias que se descapitalizan mes a mes pagando alquiler. Muchas de ellas deben mudarse periódicamente con el estrés que eso acarrea. El tema no es económico, sino financiero. El mismo costo que se paga por el alquiler debería pagarse como cuota al recibir la propiedad que te otorgaría el Estado. Y ese Estado, además, no debería dejar de considerar a nuestros vecinos que viven en villas o en pensiones de inquilinato. En 1984, el gobierno radical, a través del PAMI, construyó barrios especialmente diseñados para personas de la tercera edad. Con mi señora estuvimos ahí, en la casa de la viuda del compañero Oscar Nauma, que no sé si está presente. Y conocimos uno de esos barrios. Allí son viviendas que nadie puede heredar. Allí los viejos viven sin pagar alquiler y al fallecer la propiedad pasa a otro jubilado o a otro matrimonio de jubilados. Nosotros estuvimos en uno de esos barrios. ¿Por qué no se hace? ¿Cómo puede ser que falten millones de viviendas en un país donde sobra la arena, la cal, el cemento? Los ladrillos se hacen de barro y bosta y lo que sobra hoy por hoy es la mano de obra.
¿Cómo puede ser que en un país donde esté todo por hacerse se discuta si hay que bajar la cantidad de horas laborales? Yo escucho a peronistas diciendo que hay que bajar la cantidad de horas laborales cuando está todo por hacerse. Y se supone que las nuevas tecnologías reemplazarán el trabajo. Eso puede ser en determinados rubros, no lo niego, de hecho lo se está haciendo. Pero si faltan 3 millones de viviendas, estamos hablando de 18 millones de puertas, y de 18 millones de ventanas, y de millones de metros cuadrados de cerámica y de cortina. ¿Van a decirme que las viviendas pueden hacerse desde la inteligencia artificial? No, hay que poner imaginación, hay que crear nuevas ciudades. Lo que nos sobra es tierra a los argentinos. Tenemos una cordillera de hierro, tenemos cuencas fluviales que nos proveen arena, canteras de cemento en todas las provincias, mano de obra desocupada. Los peronistas del 3 de febrero no piensan en eso. Los dirigentes peronistas del 3 de febrero. Y por eso el peronismo el 3 de febrero avanza a convertirse en lo que es Vicente López o lo que es San Isidro, donde este maravilloso movimiento tiene como objetivo únicos meter a 3 o 4 concejales. El 3 de febrero queda mucho por hacer. Y el actual gobierno ya dio su rotundo no a la obra pública. Bueno, hagámosla nosotros, los vecinos. ¿Cómo? Haciéndonos cargo del gobierno. Vayamos por el gobierno municipal, amigos, vayamos unidos y con criterio. Ya sabemos todo lo que nos separa de nosotros. Ya nos lo dijimos durante décadas y a veces nos lo dijimos a los gritos. Bueno, trabajemos de ahora en más en lo que nos une. Peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, vecinalistas, auténticos liberales, que la ciudadanía se ponga de pie en una mesa de trabajo, en un frente común para que el 3 de febrero vuelva a ser como lo soñaron los autonomistas y tantos luchadores por una vecindad mejor. Nos une la bandera de la patria y el escudo del distrito. Nos une un destino de grandeza. Tenemos que trabajar en un programa común, jóvenes, viejos, intermedios, varones, mujeres, profesionales, obreros, comerciantes, industriales. Hay que gobernar para hoy, pero planificar para mañana, para pasado mañana y para las próximas décadas. Sin planificación no se prospera. Tenemos que ponernos de pie, compañeras, compañeros, amigos, amigas. El tiempo que nos tocó es este. Como dice el poema de Alberto Cortés, tenemos que ser lluvia y dejar de ver llover. Basta de sectarismo. Por nuestros vecinos, arriba 3 de febrero. Gracias.